Hola, mi nombre es Georgina Guerra y hoy les doy la bienvenida para que podamos hablar sobre la importancia de un análisis filosófico del papel ético de la educación en la sociedad. En un mundo que cambia rápidamente, donde las tecnologías avanzan y las crisis sociales se profundizan, es urgente detenernos a pensar qué tipo de educación estamos promoviendo, qué valores estamos transmitiendo. Este video busca precisamente eso, reflexionar sobre el papel ético de la educación desde una mirada filosófica. A manera de introducción, podemos mencionar que la educación no es solo una herramienta para adquirir conocimientos o habilidades técnicas, es un proceso profundamente humano que moldea nuestra forma de pensar, sentir y actuar. Por eso, no podemos quedarnos únicamente con preguntas como qué enseñar o cómo evaluar. Necesitamos hacernos preguntas más profundas. ¿Para qué educamos? ¿Con qué fines? ¿Qué valores estamos formando en las personas? El análisis filosófico nos ayuda a ir más allá de lo superficial y nos permite entender la educación como un acto ético que influye directamente en la sociedad que construimos. La filosofía y la educación, una relación histórica. Desde la antigüedad, la filosofía y la educación han estado profundamente entrelazadas. Grandes pensadores han dedicado sus reflexiones a comprender qué significa educar, cuál es su finalidad y cómo debe llevarse a cabo. Sócrates, considerado uno de los padres de la filosofía occidental, revolucionó la forma de enseñar. En lugar de transmitir conocimientos de forma tradicional, usaba el diálogo como herramienta principal a través de la famosa mayéutica, un método para ayudar a otros a descubrir la verdad por sí mismos. Para Sócrates, educar era formar el pensamiento crítico, desarrollar la virtud y buscar el bien. Por otro lado, Platón, su discípulo, desarrolló una visión más estructurada de la educación. En su obra La República propuso un sistema educativo jerárquico orientado a formar ciudadanos justos y sabios. Su idea de una educación filosófica desde la niñez tenía como objetivo no solo preparar para el trabajo, sino para el ejercicio responsable del poder y la vida en sociedad. Platón entendía que la educación debía moldear el alma y formar líderes éticos. Por otro lado, Jean-Jacques Rousseau, ya en la modernidad, rompió con la visión tradicional. En su obra, Emilio o de la Educación, defendió que el niño no debía ser forzado a adaptarse a la sociedad de los adultos, sino que debía respetarse su desarrollo natural, permitiendo que la educación se adapte a su ritmo, intereses y libertad. Esta visión sentó las bases de las pedagogías modernas centradas en el alumno. Todos estos pensadores, pese a sus diferencias, coincidieron en un punto crucial. La educación no es neutra, tiene un papel activo en la formación de personas, en la construcción de valores y en el destino de una sociedad. Educar es siempre una forma de influir en las ideas, en la conducta, en la cultura y en la ética. En definitiva, la relación entre la filosofía y educación ha sido y sigue siendo fundamental. La filosofía proporciona los fundamentos críticos y éticos que orientan a la educación, mientras que la educación es el medio por el cual se transmiten y renuevan los ideales de cada época. Si nos preguntamos qué es un análisis filosófico del papel ético de la educación, podremos decir que hacer un análisis filosófico del papel ético de la educación es ir más allá de los métodos o contenidos para examinar su sentido profundo, sus fines últimos y su influencia moral sobre las personas y la sociedad. Desde la filosofía se comprende que educar no es una acción neutral. Toda educación implica una visión del ser humano, del mundo y de cómo debemos vivir juntos. Por eso, reflexionar filosóficamente sobre su papel ético implica preguntarse, ¿qué tipo de persona queremos formar a través de la educación? ¿Qué valores consideramos fundamentales para una vida digna, solidaria y justa? ¿Cuál es la responsabilidad del educador frente al desarrollo moral y ciudadano de sus estudiantes? Este tipo de análisis también nos invita a cuestionar críticamente las estructuras educativas actuales. ¿Está el sistema realmente centrado en el ser humano y su dignidad o se ha convertido en un instrumento de reproducción de intereses económicos, ideológicos o de control social?
Además, desde una mirada ética, la educación debe buscar más que el éxito individual, debe contribuir al bien común, a la formación de personas libres, responsables, empáticas y comprometidas con la justicia y los derechos humanos. En definitiva, un análisis filosófico ético de la educación nos permite entender que enseñar no es solo transmitir conocimientos técnicos o preparar para el mercado laboral, sino formar criterios, cultivar la conciencia moral y promover la ciudadanía activa. Nos recuerda que educar es siempre un acto ético, porque implica una influencia directa sobre la que las personas llegarán a ser. Podremos preguntarnos, ¿por qué es importante este análisis hoy? En el contexto actual, reflexionar filosófica y éticamente sobre la educación es más urgente que nunca. Nos enfrentamos a una época compleja marcada por profundas desigualdades sociales, crisis ambientales, conflictos, desinformación y una creciente deshumanización de las relaciones. La educación en muchos casos se ha visto reducida a una lógica productivista: preparar personas para ser eficientes en el mercado laboral, cumplir metas estandarizadas y adaptarse a sistemas competitivos. Sin embargo, esto ha dejado de lado su dimensión más profunda: la formación de seres humanos éticos, críticos y comprometidos con el bien común. En este escenario, un análisis filosófico del papel ético de la educación se vuelve esencial porque nos reconecta con su sentido humano y transformador. Nos obliga a preguntarnos qué valores estamos enseñando, explícita o implícitamente. Nos permite identificar si estamos formando ciudadanos conscientes o simplemente engranajes del sistema. Nos ayuda a resistir visiones utilitarias o ideologizadas que despojan a la educación de su capacidad emancipadora. Valores como la empatía, el respeto, la justicia, la solidaridad y la dignidad humana no pueden ser añadidos al final de los planes educativos. Deben estar en el centro de toda propuesta formativa. De lo contrario, la educación corre el riesgo de convertirse en una herramienta de reproducción de injusticias en lugar de una vía hacia su superación. La filosofía aquí cumple un papel clave: recordarnos que educar es un acto ético y político, que moldea las conciencias y define el futuro de nuestras sociedades. Una educación sin ética es una educación vacía. Una educación con sentido ético puede ser el punto de partida para construir un mundo más humano. Si hablamos de la ética en la educación, podemos decir que cada acto educativo tiene una carga ética, desde la forma en que hablamos a nuestros estudiantes hasta las decisiones sobre qué se enseña y cómo se enseña. Él o la docente es mucho más que un transmisor de contenidos, es una figura moral. Su ejemplo, sus actitudes y sus decisiones influyen profundamente en la vida de quienes enseña. Por eso, la ética debe estar en el centro de la práctica educativa. Como se suele decir, educar es un acto ético antes que técnico. La educación y la sociedad, una relación transformadora. La educación no es un proceso aislado del contexto social. Muy por el contrario, educar es siempre un acto de implicaciones colectivas. No solo transforma la mente y el corazón de las personas, sino que transforma también las estructuras, valores y posibilidades de toda una sociedad. Una sociedad más justa, inclusiva y solidaria comienza en las aulas, donde día a día se forman no solo conocimientos, sino actitudes, perspectivas éticas y formas de convivencia. En este sentido, la escuela es un espacio privilegiado para sembrar la semilla de la ciudadanía crítica y activa. Cuando la educación se construye desde una conciencia ética, promueve el respeto por la diversidad y los derechos humanos, fomenta la empatía y el diálogo como herramientas para resolver conflictos, desarrolla la capacidad de cuestionar y transformar la realidad, en lugar de aceptarla pasivamente, impulsa la participación ciudadana, la justicia social y el compromiso con el bien común. Por el contrario, una educación deshumanizada, centrada únicamente en el rendimiento, la competencia o la obediencia, puede reproducir estereotipos y desigualdades sociales, normalizar formas de violencia o exclusión, desalentar el pensamiento crítico y la acción transformadora. La filosofía de la educación nos recuerda que formar personas no es un fin en sí mismo, es una forma de construir el tipo de sociedad en la que queremos vivir. De ahí la necesidad de vincular siempre la educación con valores éticos, con proyectos colectivos y con el ideal de una humanidad más libre, digna y fraterna.
Pero también debemos reconocer los retos. Muchas veces la educación se ve atrapada en una lógica de mercado, medir todo, competir, producir. Se prioriza la eficiencia sobre la reflexión, las habilidades técnicas sobre el desarrollo moral. En este contexto, el papel ético de la educación se debilita. Por eso, es urgente recuperar una visión más humana, más filosófica, más transformadora de lo que significa enseñar y aprender. La propuesta ética desde la filosofía nos invita a volver a lo esencial, a reconocernos como seres humanos capaces de pensar, de cuestionar y de actuar con sentido. Su propuesta ética no se basa en normas rígidas impuestas desde fuera, sino en una formación profunda de carácter y de la conciencia. Se trata de formar personas críticas, conscientes, libres y comprometidas con su comunidad, ciudadanos que no se limiten a aceptar el mundo tal como es, sino que se pregunten cómo podría ser mejor, que desarrollen la capacidad de mirar más allá de sus propios intereses para reconocer la interdependencia que nos une a todos. Desde esta mirada, la filosofía propone una ética del cuidado, una forma de vida que valore la empatía, la solidaridad y el respeto por la dignidad de cada persona. El cuidado no solo como acto individual, sino como principio orientador de nuestras relaciones, nuestras instituciones y nuestras decisiones políticas. Además, plantea una educación ética transformadora, donde no se eduque únicamente para alcanzar el éxito individual o la competitividad, sino para contribuir al bienestar colectivo y a la justicia y a la paz. Una educación que forme conciencia social, que enseñe a dialogar, a convivir y a actuar con responsabilidad frente a los grandes desafíos del mundo actual. Porque una sociedad verdaderamente justa no se construye con personas obedientes y sumisas, sino con personas éticamente formadas, capaces de discernir, de resistir la injusticia y de actuar con coraje moral. Esta es la ética que necesitamos, una ética viva, humana y comprometida con la transformación del mundo. En conclusión, la educación es uno de los actos más éticos que realizamos como sociedad. No puede ser neutral ni ciega a las realidades que enfrentamos. Educar es tomar una postura a favor de la libertad, la justicia, la vida. Por eso debemos preguntarnos continuamente, ¿qué tipo de mundo estamos ayudando a construir con nuestra forma de educar? La respuesta a esta pregunta no solo define a la educación, sino también a la sociedad que queremos ser. Si te interesa profundizar en este tema, te recomiendo leer a Paulo Freire, con su propuesta de una pedagogía liberadora, a Martha Nussbaum, quien defiende la importancia de las humanidades en la democracia, a Neil Noddings, que nos invita a hablar de una ética basada en el cuidado, a Jacques Delors, con su informe sobre los pilares de la educación. Todos ellos nos invitan a pensar la educación como un camino hacia una sociedad o una humanidad más plena. Recuerda que educar no es llenar mentes, sino encender conciencias. Solo a través de una educación ética construiremos la sociedad que soñamos. Hasta la próxima.